Comenzaremos reflexionando sobre un caso en el que están presentes la genética y algunos conceptos previos al genoma humano. Formularemos preguntas, posibles respuestas y analizaremos la pregunta de indagación que guiará nuestro programa. Luego, seleccionaremos y analizaremos información científica del genoma humano y la herencia genética. Finalmente, explicaremos con sustento científico cómo el desciframiento del genoma humano impacta en la salud y en la prevención de enfermedades en nuestra familia y comunidad. Se ve muy interesante el programa, chicas y chicos de la promoción. Así es, Jesús. Pero antes, iniciaremos respondiendo algunas preguntas. ¿Por qué crees que las hijas y los hijos se parecen a sus padres? ¿O a algún familiar? ¿Dos personas pueden no parecerse físicamente y ser hermanas o hermanos? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué has escuchado acerca del genoma humano o de los genes? ¿Crees que tienen alguna relación con la salud? Tenemos un breve tiempo para responder. Chicas y chicos, podemos preguntar al familiar que nos acompaña. Anotemos esas preguntas en nuestros cuadernos o portafolios. Estudiantes, escuchen por favor el siguiente caso. Henry es un estudiante de la secundaria tutorial en la región Pasco. Él cursa el quinto de secundaria y tiene un hermano menor llamado Mateo. La familia de Henry recibe la visita de su tío Andrés, a quien no lo conocía. Grande fue su sorpresa al ver que su hermano menor, Mateo, se parecía mucho a su tío Andrés. Es más, ambos tenían un lunar cerca del ojo derecho. Sus padres no se sorprendieron mucho. Siempre decían que Mateo se parecía mucho a su tío y que ese lunar era característico de su familia. Ante esta situación, Henry se pregunta: ¿cómo es posible que su hermano y su tío puedan parecerse? ¿Qué hace que se parezcan tanto? ¿Cómo es posible que compartan el rasgo del lunar cerca del ojo derecho? ¿Qué otros rasgos pueden compartir? Ayudemos a Henry con sus preguntas planteadas. Profesora, mi mamá también dice que yo me parezco a mi abuelo. Y leí que todos nos parecemos a nuestros padres por el ADN, pero no sé cómo explicarlo. Sí, profesora Carmen. Yo también leí que no hay de qué preocuparse si una persona no tiene algún parecido con sus parientes, pues el parecido entre familiares no es una cuestión obligatoria. Ah, y también leí que heredamos enfermedades, pero tampoco sé cómo explicar eso. No se preocupen, Patricia, Jesús y estudiantes en casa, que iremos desarrollando esas preguntas durante el desarrollo de la sesión. Por eso mismo, les planteo una pregunta indagatoria que guiará este programa. ¿De qué manera el desciframiento del genoma humano puede influir en la prevención de enfermedades y en la salud de nuestra familia y comunidad? Anoten sus respuestas. ¿Genoma? ¿Qué es eso, profesora? ¿Tiene que ver con la genética? Necesitamos investigar. Se escucha interesante. Primero, escriban sus explicaciones a partir de lo que conocen. Luego, pensemos, ¿qué vamos a hacer para dar respuesta a la pregunta indagatoria? ¿Se refiere al plan de indagación, profesora? Correcto, Patricia. Estudiantes que nos escuchan en sus casas, elaboren también junto con nosotros su plan de indagación. Profesora, yo voy a consultar distintos textos y fuentes que tengo aquí en casa. Luego, seleccionaré y organizaré la información para dar respuesta a la pregunta indagatoria.
También tenemos que analizar información para elaborar las explicaciones y relacionarlas con nuestra comunidad. Muy bien, Patricia. Estudiantes que nos escuchan en casa, presten mucha atención a la información que se presenta para identificar conceptos claves que nos permitan responder a la pregunta indagatoria. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual una madre y un padre les transmiten ciertos genes a sus hijas e hijos. La estatura y el color del cabello, de la piel y de los ojos están determinados por los genes. Lo mismo ocurre en animales y plantas. ¿Y qué son los genes? Los genes son segmentos de ADN, los cuales llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos de cómo somos y características que nos transmiten nuestros padres. Cada una de las células del cuerpo humano contiene entre 25.000 y 35.000 genes. ¡Ah, claro! Eso es justamente de lo que trata el caso de Mateo, el hermano de Henry, porque él y su tío tienen un lunar cerca del ojo y se parecen mucho. Eso es por los genes. Pero, ¿por qué se comparte ese rasgo con su tío y no con su papá? Tienes mucha razón, Patricia. Es gracias a los genes que Mateo y su tío comparten los rasgos físicos. Pero, ¿por qué crees que el papá de Mateo no tiene ese lunar cerca del ojo? ¿Por qué el tío sí? Quizá el papá de Mateo no evidenció esos genes, pero sí los tenía y se los heredó a su hijo Mateo y no a su hijo Henry. ¿Es posible eso? Por supuesto, esos rasgos genéticos están presentes en su ADN, pero no siempre se manifiestan, aunque sí es posible heredarlos a las hijas o los hijos. Eso quiere decir que el papá de Mateo tenía en sus genes ese lunar. En él no se manifestó, pero sí en uno de sus hijos. ¿Y qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico que nos define tal y como somos. Es el responsable de que cada especie sea única y se encuentra en cada una de nuestras células. Cada célula en su núcleo lleva consigo 23 pares de cromosomas y es ahí donde se encuentra empaquetado el ADN. Otras especies tienen mayor o menor número de cromosomas. Por ejemplo, el gorila tiene 24 pares de cromosomas. Un tipo de mariposa tiene 132 pares de cromosomas. Profesora, ¿una mariposa tiene más cromosomas que nosotros? Sí, y nosotros tenemos casi la misma cantidad de cromosomas que un gorila. Así es. Los cromosomas guardan la información genética de cada especie. El ADN es una molécula compleja que está organizada en cromosomas y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Cada ser humano genéticamente es hasta un 99.9% igual que otra persona. Solo hay 0.1% que nos hace diferentes. ¡Guau! ¡Qué interesante! En cada célula encontramos nuestro ADN con nuestra información genética. Claro que sí, Jesús. Para entender qué es el ADN, debemos imaginarnos dos cadenas como una escalera de caracol. Ahí se aprecian los nucleótidos, que son la pieza básica de los ácidos nucleicos. Muchos miles, millones de nucleótidos se unen formando una secuencia que sigue un orden determinado. Profesora, esas escaleras de caracol que usted menciona, las he visto en algunos libros y llevaban letras al medio. ¿Qué son los nucleótidos? Así es, Patricia. Esas letras son las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, unida a un grupo fosfato y una base nitrogenada.
Las bases nitrogenadas utilizadas en el ADN son la adenina, que se representa con una A, la citosina, C, la guanina, G, y la timina, T. Determinadas secuencias de estas letras dan lugar a los genes. Ah, entonces esa secuencia cambia. Por eso somos diferentes. Profesora, yo entendí que en cada célula de nuestro organismo llevamos 46 cromosomas y están en el núcleo de las células. Profesora, y en los cromosomas se encuentra empaquetado nuestro ADN. Gracias, Patricia y Jesús. Estudiantes en casa, ¿cómo van? ¿Ya seleccionaron conceptos claves? ¿Cómo son los rasgos característicos que tienen ustedes? ¿Cuáles son parecidos a los de su mamá y cuáles a los de su papá? Dialoguen con el familiar que los apoya y anoten sus observaciones en su cuaderno u hojas. Con la información hasta aquí obtenida, expliquen sus rasgos característicos. Profesora, yo tengo el color de piel de mi mamá. Por eso dicen que somos muy parecidas. Pero mi mamá es bajita, pues yo saqué la talla de mi papá. ¡Qué interesante! Pero me queda la duda. ¿Cómo así nos parecemos a nuestros padres? ¿Ellos nos comparten sus cromosomas? Buena pregunta, Jesús. Recordemos a Mateo. Para que él pueda nacer, se unieron solo 2 células, el espermatozoide de su padre y el óvulo de su madre. Cada una de estas células reproductivas lleva 23 cromosomas al momento de la concepción. Cuando forman el cigoto, es decir, el nuevo ser, se tienen 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. En otras palabras, llevamos el 50% de la información genética de papá y 50% de mamá. El ADN contiene la información genética que hemos heredado de nuestros padres y que nosotros transmitiremos a nuestras hijas y nuestros hijos. Estas características están escritas en tus genes y no es casualidad que compartas estos rasgos con alguno de tus padres. Entonces, profesora, el ADN nos dice cómo serán nuestros ojos o nuestra estatura y demás rasgos físicos, así como Mateo, que tenía un lunar cerca del ojo derecho. Entonces, ¿por qué algunas hijas o algunos hijos no se parecen a sus padres? El hecho de que algunas o algunos no se parezcan a sus padres ni a sus hermanas o hermanos se debe al intercambio de información genética procedente de sus padres para originar individuos únicos y diferentes, lo que se conoce como variabilidad genética. La información que está en los genes puede que no exprese en el nuevo individuo, sino que puede saltarse a la próxima generación. ¡Qué interesante, profesora! Ahora voy entendiendo por qué me parezco a mis padres y por qué algunos tienen los rasgos de sus abuelas o abuelos y tías o tíos. Pero tengo una pregunta. ¿También sucede eso con las enfermedades? ¿Se puede transmitir enfermedades? Interesante pregunta, Patricia. Continuemos analizando la siguiente información y vayamos construyendo nuestras ideas para dar respuesta a esas preguntas y a la pregunta indagatoria. Jesús, apóyanos con la lectura, por favor. Claro, profesora. El genoma humano es la información genética completa de una persona, almacenada en secuencias de ADN, dentro de los 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo de nuestras células. En el 2003 se concluyó con el proyecto Genoma Humano, por el cual se descifraron todos los genes que lo conforman, con el objetivo de tener un mapa en todo nuestro ADN. ¡Asu! Entonces, antes no se conocía el genoma humano. ¿Hicieron este proyecto para conocer los rasgos que heredan los padres a sus hijas e hijos? La genética no solo sirve para ver qué rasgos tienen las hijas y los hijos, si se parecen más al papá o a la mamá.
El proyecto Genoma Humano busca conocer todos los genes del ser humano para estudiar las enfermedades genéticas y, a partir de ello, investigar su prevención con estilos de vida, hábitos alimentarios, terapias génicas, etc. ¿Las enfermedades genéticas son hereditarias? Algunas sí. Existen enfermedades genéticas que son causadas por error en el ADN o algunas veces en los cromosomas. Otras son causadas por factores ambientales. Las enfermedades genéticas son dolencias que tienen su origen en una alteración de un gen. Entre las enfermedades genéticas más comunes se encuentran el síndrome de Marfan, fibrosis quística, anemia falciforme, síndrome de Down, distrofia muscular de Duchenne, etc. Ahora reflexionemos. ¿Qué relación existe entre el genoma humano y las enfermedades? ¿Y por qué es importante descifrarlo? Profesora, ya entendí. Si las enfermedades genéticas se producen por algún error o alteración de un gen o de los cromosomas, con el genoma humano se podría investigar y prevenir estas enfermedades. Yo diría que el proyecto Genoma Humano ayuda a investigar las enfermedades que se heredan de padres a hijas e hijos para tratarlas a tiempo. En realidad, es para ambos casos. El conocimiento del genoma humano significa un gran avance para la salud. Actualmente está contribuyendo significativamente a las prácticas preventivas y, en especial, a la detección precoz de enfermedades. Con las consiguientes modificaciones de hábitos y estilos de vida, ahora se tienen nuevas posibilidades de tratarlas. De esa forma, aporta a la comprensión de la personalidad y de las habilidades e inhabilidades cognitivas que pueden ser heredadas. Profesora, ¡qué interesante! No sabía que todo eso es gracias al estudio del genoma. Sí, profesora, muy interesante. El ADN se hereda, contiene nuestros rasgos y también información de las enfermedades. Y gracias al descubrimiento del genoma humano, se pueden prevenir enfermedades hereditarias. ¡Claro que sí! Hasta aquí hemos identificado y analizado información científica sobre el ADN, los cromosomas y el genoma humano. Estimadas y estimados estudiantes, luego de haber identificado conceptos claves y seleccionado ideas a partir del análisis realizado, ahora van a organizar esas ideas. Tómense un tiempo. Claro que sí, profesora Carmen. También tengo algunas anotaciones que obtuve de otros libros. Ahora, recuerden si ha habido algún caso de enfermedad genética que haya ocurrido en la familia o en la comunidad. O quizá si tienen antecedentes de alguna enfermedad hereditaria en los abuelos, tíos, primos, hermanos de la familia. Y si se han hecho algunas pruebas tempranas para identificar si se heredó o no dicha enfermedad. Estimadas y estimados estudiantes, su atención por favor. El producto de nuestro programa será realizar una explicación escrita sobre el impacto del desciframiento del genoma humano en la salud de su familia o comunidad. Para realizar la explicación escrita, utilicen la información que han organizado y otras que consideren de los libros que revisaron. Recuerden la pregunta indagatoria y respondan. ¿De qué manera el desciframiento del genoma humano puede influir en la prevención de enfermedades y en la salud de nuestra familia y comunidad? Ya hice mi respuesta, profesora. He colocado 2 recuadros. En uno, la respuesta inicial. Y en otro, la respuesta que tengo ahora con todo lo nuevo que he aprendido. Yo también escribí mi respuesta al inicio del programa. Y ahora, después de haber analizado información científica, creo que haré lo mismo que Patricia. Elaboraré 2 cuadros para ver la diferencia de mis respuestas. Bien, Patricia, Jesús y estudiantes que nos están escuchando.
Una vez que tengan su respuesta final, compárenla con la respuesta que dieron al inicio. De esta manera, vamos evaluando también qué aprendimos en este programa. Reflexionen, ¿cómo son esas respuestas? ¡Qué distintas, profesora! Ahora elaboraré mi explicación y la compartiré con mi familia. Sí, Patricia, mis respuestas también son distintas. ¿Y ustedes, amigas y amigos en casa, encuentran diferencias entre sus respuestas? Muy bien. Recuerden, estudiantes, que nuestro propósito es explicar el impacto del desciframiento del genoma humano en las enfermedades genéticas que tienen su origen en las anomalías del ADN, para cuidar la salud de su familia y comunidad. ¿Podremos explicar cuál es el impacto del desciframiento del genoma humano? Por supuesto, profesora. Gracias al desciframiento del genoma, hoy se conocen todos los genes del ser humano, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades genéticas. Además, se pueden seguir investigando las enfermedades genéticas gracias al descubrimiento del genoma humano. Bien, Jesús y Patricia. Ahora, con todas las ideas que han organizado hasta el momento y otras de fuentes científicas que tengan a su alcance, elaboren su explicación escrita, ya sea en su cuaderno o en su portafolio. ¡Sí, profesora! Felicitaciones, estudiantes, por estar atentas y atentos al programa. Recuerden que observar e investigar son la base del conocimiento. Patricia, preséntanos las preguntas de metacognición. Sí, profesora. ¿Cuánto aprendimos en este programa? ¿Qué dificultad tuvimos? ¿Cómo la superamos? ¿Por qué es importante consultar fuentes científicas?